Pueblerinas en la onda. Aquí tus pueblerinas de confianza. con las botas llenas de barro. Y la cabeza llena de ideas. Muy bien. Yo lo doy por bueno. Genial. Ongi etorriak. Bienvenides, Bienvenidas bienvenidos a Pueblerinas en la onda. un videopodcast sobre ruralidad y feminismos. Landartasuna eta feminismoari buruzko bideopodcasta. Un videopodcast donde invitamos a mujeres e identidades disidentes, expertas en cotidianidad, acostumbradas a la vida rural, para poder hablar, repensar sobre el territorio que habitamos. Un espacio donde hablar de temas globales mediante la voz, las vivencias y experiencias específicas y locales. Y hoy conversaremos sobre arte, creación y ruralidad. Y lo haremos junto con dos invitadas kilómetro cero, como los mejores tomates. Ongi etorriak, Maria Tasun. Ongi etorriak. Mi abuela es una casa donde entro y retrocedo, donde el miedo ya murió, son paredes de recuerdo, huele a neftalina y beso, me acompaña si me pierdo. Es la casa donde siempre vuelvo, sus paredes son contiguas a la casa del abuelo, esta tiene techos altos, una ladera y un cesto, un casete donde canta canciones del otro tiempo, un sofá verde esperanza, acolchado donde pienso. Mi madre es una casa rosa. Hoy vamos a hablar de arte, de cultura, de música, de baile, de teatro. De artes, de creación artística en el rural. Y lo vamos a hacer con Asun y María. Asun Fernández es de Acedo, has trabajado toda tu vida en educación, eres parte de la asociación Stemblo y actualmente es su presidenta, que la asociación Stemblo lleva 40 años dinamizando el medio rural a través de la cultura sobre todo, ¿no? Y también una de las promotoras del teatro que se hace en el cine de Acedo. Sí. ¿No? Directora también en algún Sí. momento. Y pues bienvenida. Sí. Bueno, gracias por traernos aquí y participar en este proyecto. María Cruxank Moreno, empezaste delante de las cámaras a los 17 años, dando vida a Itxaso en Goenkale, y desde entonces no has parado. La habéis podido ver en series como Detective Touré, ahora mismo en 2 series en la ETV, Mari Sorgine Izari, y la próxima Izaki Pixkabat Gardenak, ¿eres bai? ¿Esta? Eres actriz, pero también eres mucho más. Trabajas en el ámbito de la formación, con la infancia, con jóvenes, acompañas a mujeres desde la maternidad feminista, divulgas sobre antirracismo, sobre igualdad y también has estado detrás de la cámara, dirigiendo el cortometraje Bellas y desde hace un tiempo, no sé exactamente cuánto, pero vives aquí, en el Valle, en Muneta, Sí. Donde estás creando tu próxima pieza de teatro. Ongi etorria. Mi esker. Mi esker. Y bueno, vamos a empezar preguntándonos, ¿está de moda lo rural? Vamos a empezar haciéndonos esta pregunta, que ya la hemos planteado antes en otros capítulos, pero como esta idea, ¿no? ¿Está de moda lo rural? De moda no sé, pero igual sí que hay una tendencia a la romantización del pueblo. O a estereotiparlo también. Hablábamos en otras ocasiones con Ainhoa, con Marisa, con Maite, con Amaya, con muchas de las invitadas que han pasado por aquí por los estudios de Pueblerinas en la Onda, de cómo el rural se está convirtiendo en un espacio de consumo más, donde la gente de la ciudad viene a consumir, ¿no? Las paredes de escalada, el territorio, ¿no? Hablábamos de esto en algunos Sí. capítulos anteriores. Sí, en busca de todo esto que se contrapone un poco a la ciudad, la tranquilidad, la naturaleza, los árboles. Pero no deja de ser un consumo, ¿no? Y en ello se niega las complejidades que entraña hoy en día vivir en un pueblo, ¿no? Como también hemos ido comentando en podcasts anteriores que ya hemos hecho más de los que nos quedan ya. Sí, eso es. Y desde esta perspectiva queremos llevar como esta pregunta a las artes, desde la literatura, la danza, el teatro, la comunidad cultural, ¿no? Que se genera. Durante el franquismo se terminará con el proceso modernizador y de industrialización en el que la cultura campesina quedará asimilada en la cultura urbana, en la industrial y en la capitalista. Y como explica Luis Moreno Caballuz, en este proceso de imponer la cosmovisión moderna, la manera de entender el mundo moderno basada en el individualismo y en el progreso, ser de pueblo querrá decir ser algo más que un gentilicio. Querrá decir menos listo, querrá decir salvaje, querrá decir paleto, querrá decir atrasado. Con todas las implicaciones que ello tiene. Y estamos hablando de las décadas en las que los pueblos se abandonan, lo que es llamado el éxodo rural. Nos decían las compañeras, las mujeres que han venido a los talleres de Pueblerinas en Acción del Valle de Lana, que hubo un momento que en esos pueblos se cerraban casas enteras, ¿no? Que se iban familias enteras de aquellos valles. Y todo este proceso ha configurado la realidad de nuestros pueblos hasta el día de hoy.
A día de hoy, que todavía siguen siendo las ciudades esos lugares donde se concentra la mayoría de recursos en todos los sentidos, ¿no? Lo hemos señalado ya otras veces aquí también. Y también es en las ciudades donde se concentra la mayoría de recursos culturales. Y entonces lo que nos queda es hacer cultura del pueblo y para el pueblo. Pero lo que estamos viendo al mismo tiempo es que los pueblos se están convirtiendo en esos lugares que se usan, ¿no? A los cuales los artistas van pues, a hacer retiros, a desconectar, a despejarse. Pero luego los pueblos muchas veces se quedan fuera de las rutas de los conciertos, por ejemplo, de nuestros grupos favoritos. Es verdad que los pueblos siguen ofreciendo, pues bueno, una oferta cultural, pero siempre tiene que haber alguien que los impulse, ¿no? Casi nunca vienen las famosas a tocar a la puerta, ¿no? Excepto en algunas contadas ocasiones, ¿no? Yo recuerdo una gira que hizo Berritxarrek por algunos pueblos de la Ribera, donde había gasteches, allá por 2016, o la misma Brigitte Vasallo el año pasado en Azagra, ¿no? En el contexto de un festival que hacen allí ya desde hace unos años llamado Grafitarras. Sí, que los pueblos, como también vivimos gente con inquietudes y con cosas que querer hacer, pues creamos cultura. Y para muestra un botón, aquí tenemos a María Yasun, y también, ¿por qué no? Pues tú misma también, Carla, ¿no? Oficialmente artista y cantante y compositora de grupos como Zaunka, de Eskutu. Y tú también, como autora del libro de Caterva. Sí. Autopromo aquí. Autopromo y una cosa que es como si no tramposa, ¿no? Como no decir, ¿no? Como no explicitar que nosotras en nuestros pueblos también, de alguna manera, también hemos hecho algunas cosas que no son solamente este podcast, ¿no? Sí, porque una cosa es crear en lo rural y otra muy distinta, crear desde lo rural. Estamos hablando de cómo esta práctica que está bastante extendida entre artistas urbanas, que es la de me voy al pueblo a buscar la inspiración, el silencio, la desconexión, que no lo criticamos per se, o sea que está bien, o sea, es una opción totalmente legítima, pero el problema es que luego esa creación y esa cultura, ¿dónde se exhibe? ¿Dónde se consume? ¿Dónde se vende? En las ciudades, ¿no? Y el pueblo simplemente ha sido como el decorado o el espacio donde la batería se recarga y luego se va. Y crear desde lo rural, pues creemos que tiene otras cosas, ¿no? Otras implicaciones. Supone que el territorio pues, te ha formado, estás inmersa en él, las personas con las que convives a veces también forman parte del proceso creativo, la obra dialoga todo el rato, ¿no? Con la gente con la que vives, con el pueblo, ¿no? Y muchas veces también se queda ahí, ¿no? Pues se le devuelve también a la comunidad. Sí, que esto tiene un montón de implicaciones a la hora pues, de qué tipo de obra vas a hacer, cuál es tu relación con el público, qué tipo de subvenciones vas a recibir para la creación o qué financiación puedes acceder para hacerlo. También si creas para el pueblo, los modelos de distribución y el consumo cultural pensado para las ciudades pues no te sirven mucho, ¿no? Porque estás un poco lejos de ahí. Claro, hay otros circuitos, otros espacios. No sé, ¿cómo veis vosotras esta diferencia entre crear en lo rural como escenario o desde lo rural? ¿O creéis que esta tensión sigue existiendo a día de hoy? ¿O cómo vivís esto? No sé si quiere... A ver, yo por ejemplo lo que sí veo, yo soy de Guipúzcoa y yo me muevo en muchas provincias, mucho más en Vizcaya, Araba y Guipúzcoa. Y por ejemplo yo aquí, ¿no? Este proyecto que queríamos hacer, ¿no? Con otra chica del Valle, que hay una carrera que está aquí. Yo como autónoma aquí, las ayudas que había como artista, como actrices, para poder crear una pieza eran ridículas. Es como, entonces, ¿cómo con este tipo de subvención no podemos generar, ¿no? Entonces, yo por ejemplo esto que dices de las rutas culturales, ¿no? Que igual pueblos pequeños no pueden cogernos grupos de música o tal. Yo por ejemplo sí que me doy cuenta, yo ahora que estoy de ruta con los monólogos, yo estoy yendo a Vizcaya, a Guipúzcoa y Araba, pueblos muy pequeños, muy pequeños. Y tienen presupuesto porque se apuesta por una cultura, entonces se subvenciona desde, ¿no? Se les da y entonces se invierte en cultura. Y yo creo que en Navarra, claro, también hay muchísimos más pueblos, hay muchos más pueblos mucho más pequeños, pero creo que no invierten tanto en cultura en los pueblos pequeños. Entonces, los pueblos pequeños, ¿qué tipo de presupuesto tienen para poder organizar conciertos, talleres, festivales, formación? No hay. Todo se va a las ciudades. Entonces, también estructuralmente, si no se apoya, es muy difícil que los pueblos puedan organizar porque es que no hay donde tirar, cómo traes, cómo contratas, o sea, no cómo organizas, qué coges, ¿no? Pues para rodar esto, ¿no? Sí, ¿qué infraestructura tienes si no tienes? Entonces, desde lo mínimo construir es muy difícil y también sin muchas subvenciones o ayudas para impulsar a hacer proyectos como obras de teatro es muy difícil. Entonces, como siempre, los artistas, por amor al arte sí, pero claro, llega un punto que no sé. Ya. Sí. Que la hemos acabado. Sí, no, es lo que dices es real, porque hace poco estuve en un pueblo de Álava, El Burgo, y para una actividad tenían casi un libro hecho. O
sea, un dineral. Nosotros solamente con una jornada cultural, vamos, se podría hacer el libro en poco rato. Y no tenemos, y tiene que ser con nuestros propios recursos. No hay dinero en Navarra o no está bien distribuido, lo que fuere. Eso, los organismos que lo piensen, los que nos escuchen, que lo piensen. Pero a mí, por ejemplo, me choca, ahora que ibas diciendo esto muy bien, nosotros que llevamos al menos 75 años de teatro y que gracias al documental lo van a poder ver en las casas de cultura, los organismos que hacen teatro ni siquiera vienen a un pueblo que no tiene 150 habitantes y que lleva 75 años ininterrumpidos haciendo teatro. O sea, ni siquiera merecemos un reconocimiento, una atención mínima, porque a mí lo de ir llamando, sí, cuando es necesario, sí, pero esperas, Claro. Entonces, es lamentable. Pero también indica un poco lo que es el valor de la cultura para la gente. Entonces, ahí yo concretamente, como he estado 9 años en educación, en el departamento, yo abogué porque no se separase cultura y educación. O sea, si en el mundo educativo no se mete la cultura, porque ¿dónde están los límites de educación y de cultura? Si no están, antes estaban unidas, y es fundamental que el teatro vaya a las escuelas, que en las escuelas se haga teatro, o música, que se escuche. ¿Cuántas veces hemos dado la voz de alarma de que ese pitido que daban en los patios de recreo, que era como una llamada de fábrica, que se hiciera con la octava de Beethoven o con Bach o con quien sea, pero sabiendo, o sea, haciendo música? Pero falta mucho, mucho, mucho en el mundo cultural, muchísimo. En este sentido, ¿creéis que influye también ser de pueblo, o cómo creéis que influye ser de pueblo, vivir en un pueblo a la hora de crear, ¿no? A la hora de exponerse, a la hora de ponerse delante de la gente que conoces, ¿no? Los pueblos, muchos se han quedado a mínimos. Y cuando dicen, no, que sean los pueblos los que pidan, pero si es que se han quedado sin liderazgo. ¿De dónde sale el liderazgo? De gente. Y sin gente, ¿qué liderazgo puede salir? Entonces, gracias a que hay gente que nos hemos tenido que ir a la ciudad para comer, y hemos vuelto al pueblo y estamos ahí, porque amamos el pueblo. Lo que va a liberar para mí y va a librar a los pueblos del abandono total, a muchos, es el amor al pueblo, a tus raíces. Entonces sí que es bueno pues todo lo que se hace ahora de Erasmus rural, de intercambios, de gente universitaria que viene y hace, por ejemplo, este mes hemos tenido 2 chicos de prácticas de agroforestal, pues han hecho entrevistas y decían, qué riqueza, pero con qué convivencia os habláis, qué gusto, qué... Claro, esto es lo que va a salvar. Pero realmente los pueblos tiene que ver el gobierno, que se han quedado desguarnecidos. Y claro, un padre y una madre, que es el gobierno, debe velar por los más necesitados. Y son aquellos pueblos que están dispersos, zonas dispersas de Navarra. Y no solo una, sino es que hay muchas. Sí. Entonces empiezan los temas de despoblamiento en un pueblo que tiene 2000. Por favor, pero si hay valles que no pasan de 100 habitantes, valles enteros. Entonces, ¿por qué obvian eso? ¿Porque es difícil? Hombre, pero tendrán que poner alguna compensación en esos valles. No, se han quedado a mínimos. Entonces, liderazgo es que no hay en muchos pueblos. No lo hay, es que no puede haber, no hay gente, está toda envejecida. Sí, pero bueno, ni todo desde ahí también se hacen cosas, ¿no? Y se crean desde otra perspectiva igual, pero tú, María, por ejemplo, ¿has visto diferencia entre igual ahora que estás creando desde aquí, desde Moneta, o igual cuando lo hacías, no sé, antes donde vivías y a pueblo? Es que yo vengo de sitios incluso más despoblados que esto. Vale. Esto a mí me parece que ¿Cómo es has visto, o sea, desde que vivías en pueblos despoblados, ¿cómo es eso de crear desde ahí? Yo es que me muevo mucho también. Me he movido mucho en muchos sitios y siempre muy en la naturaleza, muy en... Por eso, esto para mí es como una gran urbanización para los últimos años de donde vengo. Sí, pues. Entonces, no sé la diferencia. Es que no he estado nunca en una ciudad creando tampoco, entonces no sé lo que es eso. Yo no lo sé. Entonces, y a la hora como de exponerte o de hablar de ciertos temas o decir esto sí o esto no, o sea, como, ¿crees que influye de alguna manera en el contenido que desarrollas o no? Nada. No, también tú piensas que yo me he movido mucho, entonces yo no vengo de... O sea, yo soy doñati, no me conoce la gente. Claro. Allá donde voy, y muchas veces allá donde vivo no trabajo ahí. O sea, yo llevo viviendo aquí, pero no he hecho nada aquí. Porque me muevo mucho también y vas donde sale el trabajo. Entonces, no me influye lo que voy a decir, si lo que escucha el vecino.
también te digo que me da igual. Ya. O sea, me da igual. En cosas, estos temas, por ejemplo, todo esto que habláis, ¿no? Que es el feminismo, todo esto, o sea, es como, no, o sea, si me conoces o no, si es un pueblo o una ciudad, o sea, hay cosas que hay que decirlas y que te tiene que muy poco importar si es un pueblo y nos conocemos todos o todas. Ya. No me afecta. Sí, De hecho, cuando creas cosas, yo creo que yo la manera que pienso es como lo creas para todo el mundo. De pueblo, de ciudad, de quien, o sea, de quien sea, de quien conoce el tema, del que no, a todo el mundo. Sí, como que un público más amplio, ¿no? Y que cada uno coja Sí. ahí lo que Y luego quiere, yo, lo que digo, lo que vamos, haces cosas, trabajas en sitios como son cosas grandes, Sí. pero a mí me gusta un montón trabajar en pueblos en formatos muy pequeños. O sea, es diferente. Es otra cosa, sí. Podría haber tenido el cuerpo cubierto de escamas, podría haber tenido en vez de brazos un par de patas, podría tener rabo, podría tener alas. Pues venirse al rural, sea una moda o no sea, algunas autoras que estudian y analizan el caso de los estudios literarios, como María Ayete y Raúl Molina de la Universidad de Alcalá y de la Universidad de Valencia, lo llaman el auge de las literaturas de la ruralidad. Y señalan que este auge de la ruralidad en las literaturas dialoga con una nueva vía de comprensión del campo. Cuentan que se ha desarrollado en los últimos años, en respuesta al silenciamiento sobre el rural y a cierta demonización sobre él, esta demonización que fue clave, como decíamos, en el discurso público, al menos desde los años 50, el calor del desarrollismo, la industrialización y el éxodo rural en el contexto de la dictadura franquista. Y desde quizá una llamada de atención desde el rural, más quizá en otros territorios del Estado español, con la cuestión de la España vaciada, la industria cultural se hizo eco y se ha dado un boom de ficciones que están ubicadas en el medio rural. Un auge que empieza en la literatura, sobre todo en la década pasada, y hablamos de décadas, pues 2013, 2016, empiezan a publicar pues, las primeras novelas, ¿no? ubicadas en el entorno rural. Y lo que aquí nos interesa además porque podemos pensar y dialogar con esta idea más allá de que solo ocurra en la literatura, es cómo estas ficciones representan el campo y cómo se relacionan con él. Siguiendo la categorización que hacen estas mismas autoras, María Ayete y Raúl Molina, habría dos categorías, ¿no? de creación en el rural, en función de la relación que se establece entre el relato y el espacio donde ocurre. Es decir, por un lado, estarían esas ficciones que aunque la historia se desarrolle en un pueblo o en un entorno rural, la historia se podía haber desarrollado en cualquier otro sitio. O sea, que sean rurales irrelevantes realmente, ¿no? Sí, no es central, ¿no? Y el pueblo pues, es un escenario, un telón de fondo, ¿no? Y en otras, sin embargo, que se las llama, estas autoras ya citadas, las llaman obras rurales de carácter político, las historias de estas ficciones problematizan la realidad rural, ¿no? Establecen un diálogo crítico con ellas y son indispensables, ¿no? a la hora de desarrollar estas ficciones o obras literarias. Sí, porque eso, una cosa es ambientar la obra en lo rural y otra es que esa obra no podría haber existido sin ese contexto rural. O sea, que sin esas personas, sin esos conflictos concretos, ¿no? Y esto se está viendo mucho, ¿no? Yo creo que además de la literatura, o sea, está viendo un auge de discursos relacionados con lo rural, pues en la música, en el teatro, incluso en el cine, ¿no? O sea, cómo se cuenta el campo. No sé cómo lo veis vosotras esto desde vivir en el rural y crear en el rural, ¿no? ¿Creéis que hay mucha gente que está utilizando el rural pues un poco como inspiración y bueno, pues contar unas historias que no dialogan directamente con los pueblos? ¿O cómo lo vemos? ¿Cómo lo veis? A ver, por una parte yo pienso que, como habéis dicho antes, se abunda mucho en el romanticismo, en lo idílico de los pueblos. En las bellezas y sobre todo a raíz del COVID, porque la gente sufrió mucho estando cerrada y entonces pues todo lo que es ensalzar los valores de libertad y de naturaleza, de inserción en la naturaleza, pues se ha ensalzado muchísimo. Y es que es verdad que se está habiendo un repunte, me han dicho, en los pueblos de Tierra Estella, que está habiendo compra de casas, no como antes, sino ahora un poco más. No quizá para vivir todo el tiempo, pero sí para fines de semana o, bueno, están comprando casas ahora. Pero la realidad es que vivir en el pueblo pues lleva también una dificultad añadida y que lo que ha salido mucho de literatura, pues, bueno, parte es importante porque da a conocer lo que es la vida del pueblo,
pero se ha dramatizado mucho en aspectos igual anecdóticos que no precisamente no son positivos, como son pues el crimen de Urraco, de cosas un poco estrambóticas, ¿no? Un libro que se acaba de hacer o hace unos pocos años pues sobre un crimen que hubo en esta zona. Entonces se destaca mucho, pero por llamar la atención, ¿no? Pero no precisamente en la línea de, pues bueno, también la trilogía de Elizondo. Sí, ahí es un poco como escenario, ¿no? Es como, sí. Tendríamos Sí. que valorar si eso como que realmente está Sí. sirviendo. Bueno, yo en este momento ahora he terminado de escribir como 80 o 90 páginas sobre mi vida de la infancia, porque me da mucha pena que aspectos etnográficos y del pueblo no se conozcan, y cuando lo he leído a niños y tal me dicen, qué guay, porque claro, era una vida totalmente diferente. Entonces me daba pena que no quedara escrita, un poco para explicar pues cómo se vivía. Hombre, para mí fue positivísimo, muy positivo, pero en aquel momento sí que es cierto que había mucha sociabilidad, porque pues se tomaba la fresca, había mucha comunidad, se hacía teatro, se hacía música, había muchos niños, mucho movimiento. Entonces, ahora el movimiento ese se ha disminuido, seguimos dinamizando, pero siempre buscando refuerzos, apoyos, equipos. de fuera, ¿no? Que no, Sí, no tiene tanta de vida. fuera, de dentro o también adyacentes. Es decir, nosotros pedimos mucha colaboración a los que son de la zona, pero también a amigos de los que son de la zona. Vale. Haciendo como un equipo grande, ¿no? Qué ganas de leer ese libro, Asun, a ver. Sí, bueno, es sencillo, lo puede hacer cualquiera, o sea que es muy sencillo. Yo he ido escribiendo pues cómo se vivía los juegos infantiles, cuáles eran las chucherías típicas, cómo se recibía... Las pipas para ir al cine. Las pipas, tuviste, ¿verdad? Sí. Cómo se recibía el ferrocarril Vasco-Navarro, pues cómo se vivía el tiempo de Navidad, cómo era el carnaval... Un poco explicar, porque eso se pierde, o sea, Sí, se va a perder. Y entonces sí que yo, a través de eso, invito a que la gente escriba, se reúna, comparta y hable para crear una armonía como hemos tenido. La convivencia siempre detrás de una buena convivencia en los pueblos es esencial. Como haya una división en los pueblos se parte muchísimo. Entonces, cosa que en la ciudad se puede diluir más. Pero para nosotros hemos tenido siempre en el fondo que haya una armonía entre todos. Entonces, huir de lo que nos separa un poco, pero aunarnos todo lo posible, porque la unión hace la fuerza en los pueblos. Sí. Y tú, María, como viviendo en todos estos en todos estos pueblos que has vivido y así, por ejemplo, a la hora de crear la ubicación en la que estás y el estar viviendo en esos pueblos, ¿crees que afecta como a la hora de lo que creas? O sea, no tanto cómo vas a recibir por el público, sino en tu propio proceso creativo. O sea, yo soy una mujer muy de la naturaleza y muy rural de por sí, entonces todas las cosas que he ido creando en mi vida pues parten más de mis vivencias, de cómo entender la vida y entender el mundo que me rodea. Y como siempre he estado moviéndome ahí, pues desde ahí han ido creándose las cosas. Sí. Creo que se me haría más estresante crear desde la otra, desde la ciudad, desde el centro, desde ahí. Claro, O sea, como los ritmos y así sí que afectan de alguna manera. Sí, claro, yo ahí no, entonces... Eso, sí. Hay una cosa, una dimensión más que queremos añadir a este diálogo, a esta charla, que en nuestro contexto pues tampoco podemos ignorar, que es la lengua, ¿no? El idioma. Estamos en una zona mixta, pero la mayoría de lo que se hace aquí se hace en castellano. Y eso ya es una decisión, aunque no se viva como tal. Porque el castellano es la lengua de acceso, de la normalidad, de la que no tienes que justificar. El euskera, en cambio, en muchos de estos valles ha estado a punto de desaparecer, no es una lengua neutra, tiene una historia de represión, de recuperación, de esfuerzo colectivo enorme, del cual hemos sido parte en muchos pueblos de la Ribera. Y cuando alguien elige crear en euskera, pues aquí, en Amezcua, en la Sacana, en la Ribera, eso no es una elección solamente estética, ¿no? Es una elección política también. Pero tampoco queremos caer en la romantización contraria, como si crear en euskera fuera automáticamente más auténtico o más rural o más arraigado a la tradición vasca o a la mitología o lo que sea, ¿no? Que hay mucha creación en castellano que es profundamente rural y profundamente situada también en este contexto. Y hay creación en euskera que replica exactamente los mismos modelos urbanos. O sea, esto es así. La pregunta quizás es... La pregunta quizás no es tanto en qué lugar o en qué lengua estamos creando, en qué idioma estamos creando, sino desde dónde, ¿no? Y para quién. Aunque la lengua
sí que cambia también quién puede escucharte, ¿no? Que es accesible y que no. Sí, y en una zona donde las dos lenguas coexisten, crear en una u otra también dice algo sobre qué comunidad estás imaginando cuando creas, ¿no? ¿Qué gente crees que va a venir a verte? ¿Qué público esperas? Bueno, todo esto. ¿Cómo relacionáis vosotras con esto desde vuestra experiencia, ¿no? Pues tanto en vivir en los pueblos, en crear, en teatro, ¿no? Decidir conscientemente el euskera, no el euskera, ¿no? ¿Cómo lo vivís esto? Yo pienso en la zona nuestra, concretamente, es solamente el que viene fines de semana, que viene de la zona de Guipúzcoa, de Mondragón y tal, sabe euskera, y alguno que empieza ahora a ir a Ancín y a Estella. Pero de momento yo pienso que todo el tema de arte, de teatro y tal, tendría que aglutinarse por valles, pero más amplios que lo nuestro, y en Estella, porque todavía, al menos allí en nuestra zona... Sí, como que no hay una comunidad lo suficientemente amplia como sí que para... hay, pues cuando hacemos un festival, sí que ponemos a alguien que lo realice y lo presente en el otro idioma, en euskera y en castellano. Pero tiene que ser personas que ya están fuera y vienen y les pedimos esto, ¿no? Sí. Como traducir, por ejemplo, también, pues hay personas que le decimos, oye, concretamente ahora han venido 2 chicos que son de la zona, y saben euskera y nos han traducido los textos, que tenemos 3 o 4 libros escritos por la asociación, y nos lo han traducido al euskera y al inglés, y para colgar en la web y para que la gente, si quiere, lo tenga en los otros idiomas. Pero vamos, son conatos de momento incipientes, ¿eh? Sí. Claro, es difícil, ¿no? Porque claro. no es solo que se traduzca al euskera, ¿no? Yo pienso también en mi pueblo, ¿no? Digo, claro, si tú quieres hacer un teatro con la gente del pueblo, Sí. no hay mucha gente del pueblo No. que sepa euskera, ¿no? No. Ya no es solamente No. la gente que... Porque eso se puede resolver más fácil, ¿no? Pero si el teatro es un arte o una tresa, un mecanismo que usamos para hacer comunidad, pues claro, ¿no? Pues es difícil porque mucha gente en estos valles, en nuestros pueblos, pues no habla euskera, claro, ¿no? Mucha gente, claro. bueno, pues no da para... ¿no? Sí. Que es una cosa también como buena de Sí. pensar, ¿no? Sí, está guay, por ejemplo, o sea, lo bueno del teatro también es que nos permite también repensar todo esto. Por ejemplo, en Amezcoa, el grupo de teatro de Amezcoa ha hecho este año, yo creo que hicieron para el Día del Euskera, hicieron como una obra, así, una representación sobre la historia del euskera en Amezcoa, ¿no? Sí. Que también se ha perdido También, muchísimo, claro. ¿no? Y como tiene un rastro ahí que han ido recuperando y han hecho, pues, como a través del teatro como herramienta de transmisión, pues recuperar un poco esa... Sí. Sí. Tú, María, por ejemplo, o sea, claro, eso también es bastante importante, ¿no? Porque yo creo que tú te vives más en euskera igual, o que de repente aquí sí que es verdad que en Nafarroa, por lo menos, los espacios donde se programan euskera son menores, ¿no? Sí, O sea, acá no hay- un poco. Y muy ubicados también poco. en el territorio, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Aquí... ¿Y tú cómo decides crear en un idioma o en otro? O sea, o que te... por ejemplo, ahora lo tengo en 2 idiomas, pero sí que está bien. A mí me pasa, muchas veces se apuesta por llevarlo en euskera, aunque sepas que va a haber mucha menos gente en venir. Claro. Pero claro, es que si no lo ofertas ahí, Total. ya no hay cultura. Entonces, muchas veces son esas decisiones también, ¿no? Tiene un toque político también, por ejemplo, sí. en el nuevo que queríamos hacer, ¿no? El NICE, es en euskera, y es una apuesta hacerlo en euskera. Que luego igual más adelante la has rulado y quieres... Pero la cuestión es sacarlo en euskera. Sabes que no, obviamente no vas a llegar a todo el mundo, no, pero también tiene eso de bonito que se crean cosas, especialmente en ese idioma, para ese público que sabe el idioma y que lo quiere disfrutar. Claro. Porque también en castellano hay un montón de cosas. Entonces es bonito también eso, apostar por... Es como una decisión consciente de saber cuáles son los riesgos, pero y todo apostar por eso. Yo creo una decisión totalmente política y situada de por qué no, ¿no? Lo que dices. Sí. Que debería existir el derecho a poder consumir productos culturales en euskera, aunque el territorio en el que estés no sea puramente vascófono, ¿no? Más en estas zonas mixtas. Sí. Egoak kantu zenborutxetan sustraiaren trazaoan ostorizko erreka bat begiak hartu dizkizu lanbroak ta hortzurietan sagar gorriak bihotzak ere lorategian
Los pobres aman con las manos. Los pobres aman en la carne y con gula, en las peores estampas, en condiciones famélicas y con todo en su contra. Por eso han aprendido a cultivar flores y a cantar bien sus penas, y han inventado las mejores obras y los mejores instrumentos. Por eso entienden de arte y saben encontrarlo donde lo haya, aunque no lo haya, que siempre lo hay. Y han aprendido a aprovechar el carisma y la jerga, a escribir poemas inmortales sobre amores complicados, y saben de cosquillas, y saben de boleros, y saben de desnudos y de darlo todo, que no es más que lo opuesto, las manos y la lengua, la forma de otear al horizonte y los cánticos en contra del patrón. Hemos escuchado fragmentos escogidos del poema Cómo aman los pobres de Gata Katana. Y antes de hablar del arte como herramienta comunitaria, hay algo que queremos nombrar porque está presente cuando hablamos de teatro, de danza, de ponerse delante de la gente, ¿no? Que es el cuerpo. El cuerpo en escena es siempre un cuerpo político, pero en un pueblo es también un cuerpo conocido. Es el cuerpo de la hija de la Pili, de la que estudió en Pamplona y volvió, de la que sale con no sé quién. Estereotipos, ¿verdad? Y eso tiene un peso enorme, ¿no? Porque Sí, el pueblo tiene una mirada muy particular sí. sobre los cuerpos de las mujeres también, ¿no? Sí. Una mirada que vigila, que opina, que recuerda, ¿no? Y ponerse en escena delante de esa mirada, pues es un acto que no es neutro tampoco, ¿no? Sí, en la ciudad el anonimato te da cierta libertad. Puedes hacer una obra que incomode y luego ir súper tranquilamente. En el pueblo al día siguiente te cruzas con la señora de la primera fila en el frontón y pues, es un poco más complicado. Sin embargo, también hay algo muy potente en eso, ¿no? Porque cuando una mujer del pueblo pone el cuerpo en escena y dice algo incómodo, lo dice delante de las personas con las que convive. No es una abstracción, es una conversación real con tu comunidad, ¿no? Ya hay cuerpos que cargan con más de una mirada, porque no todos los cuerpos son leídos igual en escena, ni en el pueblo ni en ningún sitio. Hay cuerpos que antes de decir nada ya están siendo interpretados, ¿no? El cuerpo racializado en escena, no solo el cuerpo de una mujer del pueblo, es también el cuerpo en la que te preguntan no es de aquí, el cuerpo al que se le pregunta de dónde es de verdad, el cuerpo, ¿no? Al que se le atribuyen unos orígenes antes de que abra la boca, ¿no? Y eso en un pueblo pequeño tiene una intensidad particular, porque el pueblo tiene memoria larga, sabe quién eres, de quién vienes y a veces decide quién puede ser antes de que tú lo decidas. Entonces, poner ese cuerpo en escena, en este contexto, frente a esta comunidad, es un acto que tiene capas que van mucho más allá de lo artístico, ¿no? María, tú, por ejemplo, en ese tiempo como creadora y como actriz, o sea, ¿cómo vives esta experiencia del cuerpo, de exponerte delante de personas con las que luego te cruzas paseando, o de qué manera específica se compaginan esta cotidianidad y el exponerte en escena? No sé si quieres hablar un poco también de esto, o del racismo que atraviesa también la escena, no solamente en lo rural. Como os he dicho antes, como me he movido mucho, lo que recuerdo yo del pueblo, cuando yo vivía en Oñati, cuando salías sí tenía ese efecto, ¿no? Que te conocía todo el mundo. Claro. Y cuando hacías X, o sea, he oído cosas hasta, o sea, de verdad, porque desde muy pequeña he estado en la tele, entonces, cosas de envidias, de cosas que te pueden decir feas, y bueno, claro, todo el mundo te conoce. Eso es algo, por ejemplo, que a mí no me gusta. Ya. Sí. A mí no me gusta. Siempre me he sentido igual, por eso también me he ido siempre a... Por ahí, ¿no? Lejos de otros pueblos. Pero es algo que no ir por una plaza y que todo el mundo sepa quién eres y que todo el mundo notas esa presencia, aparte, como dices, ¿no? O sea, aparte a mí se me da kilómetros, ¿sabes? Si hay una negra en el pueblo y viene andando, ya te ven. Entonces esa presencia a mí no me ha gustado mucho. Por eso cuando voy, por ejemplo, a Londres, ¿no? Que mi familia también ve ahí, nada más pisar tierra, siento como, soy una más, ¿sabes? Sí, porque aquí siempre eso es muy consciente de que se te nota cuando apareces. Pero entonces, como yo me he movido mucho y luego he seguido trabajando, luego allá donde están los pueblos, pues sí, luego te he visto no sé dónde, tal. Bueno, pero bien, o sea, tampoco la gente te va conociendo, te va viendo ahí y no, es algo como bien. Luego lo que hablas del cuerpo, pues totalmente es así, ¿no? Como todas las mujeres somos un cuerpo, y eso es todo un temón, solo el cuerpo de la mujer, y ya si le sumas el cuerpo de la mujer, y ya si no es del color del que se espera, pues ya hay todas estas cosas que vienen por delante. Que parece ser también muchas veces que las mujeres
¿no? En este caso, ¿no? Si eres negra, parece que solo puedes hablar de que eres negra. Sí, sí, ¿sabes? No puedes hablar de feminismo, no puedes hablar de, por ejemplo, yo que sé, de política, no puedes hablar de como otros temas que no tengan nada que ver con tu color de piel. Y en este sentido, Asun, por ejemplo, volviendo un poco también al tema de cómo se representa en el cuerpo y qué pasa, por ejemplo, con el teatro que lleváis haciendo toda la vida, Sí. ¿no? Como la gente suele tener como pudor también, depende qué tema se trate, no depende... Porque claro, al final, yo me imagino el teatro de Nacedo, todas las navidades que se hace, pues depende qué temas, igual, Sí. pues, sabes que va a estar todo el pueblo y que todo el mundo te conoce perfectamente y que que tu abuela está sentada en primera fila Sí, y que sí. tú estás poniendo el cuerpo, ¿no? O sea, como... A ver, por una parte, al ser teatro o música o lo que fuere, siempre miramos la totalidad del pueblo y de la gente que viene del valle. Entonces también eso te condiciona. A la hora de elegir tema, Sí, ¿no? Dices, por ejemplo, no, obra. nosotros solemos ir, si traemos una obra de teatro, vamos a verla. Y si vemos que es un tema, por ejemplo, que toca la fibra demasiado, no. Ya. Por ejemplo, hace tiempo vi una obra por aquí que tocaba el tema de la droga con mucha frivolidad y dije esto, lo comentamos allá y dijimos, no, ¿por qué? Pues porque había habido en este pueblo ha habido varias muertes sobre este tema y tocaba y hubo unas cuadrillas bastante metidas en esto y no nos parecía muy adecuado. Claro. Entonces dijimos, pues no, la mayoría pensó que no y dijimos, bueno, pues éramos 8 o 10 y los 8 o 10 dijeron que no, explicamos cómo era la obra y tal y dijeron, este tema no, pero es la única obra que quizá no Que hayas hemos... decidido como que conscientemente hayamos- de que... Lo demás no. Y sí que otra vez, me acuerdo, en todos los directores que ha habido y directoras, siempre poníamos obras cómicas y de todo público, ¿no? Alguna vez sí que ha habido igual algún exceso para alguna persona, pero eso es inevitable. Pero sí que una vez, me acuerdo, que, bueno, elegimos una obra, como me tocaba a mí casi siempre ofrecer el resumen de cada obra, y una tocaba un tema, es que no recuerdo, pero tocaba el tema sexo bastante, un poco, ¿no? Un poco abierto. Entonces me viene un día una madre, estaban ensayando adolescentes y me dice, María Asun, esta obra hay que quitarla. ¿Y por qué? Dice, porque es que mi hijo es que no puede estudiar. Es que se pone a estudiar y se levanta y que es que no puede. Y es que me han dicho varias madres... Bueno, me entró una angustia porque, claro, ya habían ensayado mucho. ¿Cómo le digo yo al director, que era de Kilkerrack, todo esto? La había elegido yo, con lo cual dije, bueno, a ver, ¿cómo llegamos a esto? Entonces nos reunimos con las madres y le dijimos, bueno, ¿qué es lo más encarnecido aquí que os mueve o que mueve a vuestros hijos? Esto. ¿Os parece que les digamos, qué os parece? Pues quitar esto porque tal, pero es que ahora quitar la obra no puede ser. ¿Eh? Y entonces, bueno, sé que llegamos a un consenso, pero esto sí Claro, que claro. lo recuerdo con una angustia en ese momento que son tonterías. Sí, 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 Son algún tonterías. chiste, sí, sí. Pero bueno, a veces en los pueblos pequeños te llegan estas cosas que, ¿eh? Sí. que no llegan en la ciudad ni aquí ni allá. ¿no? No, y que es lo que decimos, que al final te conoce todo el mundo. O sea, final, yo sí. también a nivel personal, como cuando vas a... O sea, nadie es profeta en su tierra y es por Sí. algo también, porque es que exponerte, depende qué hagas en el ámbito artístico, de exponerte delante de toda la gente que te conoce toda la vida, dices, pues, a ver qué digo, a ver cómo lo digo, porque Ya. tienen, claro, la referencia que tienen del pueblo tuya, pues es una, y luego lo que tú estás haciendo con tu arte es otra. Entonces, como encontrar el equilibrio ahí y exponerse cuesta más. A mí me cuesta mucho menos irme a cualquier otro pueblo Ya. de cualquier lado antes que hacerlo aquí. O sea, es donde más Pues nerviosa yo me ahora, pongo. por ejemplo, y eso ya no. Ya. Yo ahora no. O sea, Ahora, llegas a un tan tiempo ricamente. en En algún momento en se que acaba. ya el lenguaje vamos, hombre, por supuesto que sabes qué público tiene. Claro. Pero eres como eres y tienes que ser coherente Sí. con lo que eres y llevas, ¿no? Y si ven luego que todo se hace por bien de los demás, Claro. de tu pueblo, de la gente, de la zona, pues ellos lo aceptan. Podrán estar de acuerdo porque ha habido alguien que me ha llegado a decir, el otro día mismo, al saber que habíamos recibido un proyecto, la subvención, me dice, ¿es de cultura? Y le digo, sí. Ah, y se dio la media vuelta. Joder. Y es una persona que culta. Yo me quedé planchada. O sea, Sí, sí. claro, lo que hay que trabajar para llegar... Y en una persona culta, ¿eh? Hemos recibido una subvención de cultura. Le digo, sí, sí. O sea, si es para caminos, si es para regadío, o Ya. si es para un edificio, todo Ya, bien. ya, Pero ¿eh? si es para cultura, entonces, bueno,
Yo creo que la cultura va a ser esencial en nuestros pueblos, esencial porque amalgama y une todo, todo, y yo creo que ahí sí que tenemos que estar, en equipo, pienso. Bueno, que te corta. Que, por ejemplo, esto que decía de los temas, yo, por ejemplo, ahora saco mucho, por ejemplo, el tema de menstruar, de la mujer, claro. del sexo, de una mirada feminista, de todas las cosas que están. Sí. ¿no? Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, muchas veces yo misma, ¿no? Cuando voy a pueblos pequeños, y normalmente la cultura lo consumen mujeres, y mujeres de jóvenes no, de mayores. Mayores, son las que más consumen. Y muchas veces digo, ay Dios, yo voy a soltar todas estas cosas aquí. Sí. Y las sueltas y eso es... Y se ríen. Sí, que a veces es más prejuicio de, como de la propia creadora, ¿no? Sí, bueno, es como... Bueno, son mis cosas de mi cabeza también, ¿no? Que yo las suelto ahí. Entonces, esa barrera de eso, de ser tú, que te da igual que te conozcan, que no, que te cargan del pueblo o no. Sí. Pero eso me gusta cuando vas a pueblos muy pequeños y están ahí todas las señoras del pueblo, ¿sabes? Y a veces igual ha habido veces que ha habido un hombre solo ahí, pero, ¿sabes? Y decir cosas que es que hace falta decir y quitarte la barrera de ser políticamente correcta. Claro. Y decir las necesidades que hay, y más para las mujeres, y no mujeres también mayores, que hay a veces que hay que hablar de cosas que no se han hablado durante todo este tiempo. Y hablar, por ejemplo, de nuestras vulvas, de nuestra sangre, de nuestra leche, de muchas cosas, del sexo, de muchas cosas que, pues porque en la sociedad que vivimos, desgraciadamente, se han tapado. Y se sigue tapando. Y se sigue, claro, se sigue. O sea, que por mucho que parezca que ha avanzado, sí ha avanzado algo, pero queda un montón de camino. No. Y hay que hablar de esas cosas, porque eso, ha habido una... que luego en otros países, desgraciadamente, hay una ablación literal física, pero aquí ha habido una ablación del término. O sea, cuando no se habla de un término, cuando no se usa en la lengua, se erradica y se quita. Entonces, en la memoria colectiva de la mujer y de la sociedad hay muchísimas partes, como nuestros órganos, como nuestras vivencias, con nuestras cosas fisiológicas, que es menstruar, que están ocultas ahí, no se hablan, y todo lo que nos pasa a nosotras, que es tan crucial. Entonces, sí, como que hay que exponerse y hay que decirlo, sí, al cambio. Hemos hablado de crear en el rural, de crear desde el rural y bueno, de cosas interesantísimas en todo el rato que llevamos aquí juntas. Y hay una dimensión más que queremos explorar todavía, que es el arte como herramienta comunitaria. Porque en los pueblos existe una tradición larguísima de cultura colectiva, el coro de la iglesia, que hemos mencionado antes, ¿no? O el coro interterritorial que tenéis por ahí, por Acedo y Los Arcos. El grupo de teatro local, que aquí, por ejemplo, en todos los valles hay talleres de teatro, los ha habido, o sea, desde hace muchos años, pues eso, como Acedo, por ejemplo. Los talleres de artesanía, grupos de música de amigos que amenizan las fiestas, que también, o sea, en todos los pueblos hay algún grupo que hace música, ¿no? Y prácticas que no aspiraban a ser arte en el sentido mercantilizado del término, sino que tejen y tejían comunidad, ¿no? Que como no se profesionalizan. Y además muchas veces esos espacios han sido espacios de mujeres, lo decíais ahora también, ¿no? Cuando vais, ¿no? También muchas mujeres somos las que consumimos cultura, ¿no? En ese sentido han sido también espacios de socialización, de cuidado mutuo, de creación, ¿no? Que se entrelazan ahí. Pero claro, aquí también tenemos un problema estructural que lo hemos mencionado antes, ¿no? Que al final muchas veces en los pueblos no hay un espacio físico donde hacer estas cosas. O sea, el taller de teatro ensaya, pero ¿dónde? Claro. ¿Dónde actúa, por ejemplo? O el coro canta, pero ¿en qué escenario? ¿Dónde ensayan los grupos de música? O sea, si ya es difícil en una ciudad encontrar locales... Pues tenéis un local en Acedo, tenemos un cine. Eso, sí. Eso que ya lo viste. Y ahí podéis ir y ensayar. Sí, pues eso, o sea que... Está a pocos kilómetros. Sí, pero eso es una suerte, por ejemplo, contar con ese tipo de espacios, que un pueblo tenga un cine pero antiguo... hemos luchado muchísimo, ¿eh? Sí, por mantenerlo y todo. Sí, porque las fuerzas bravas del pueblo querían tirarlo para 2 pisos, 2 casas. Claro. Y cuando no hay infraestructuras, pues nos queda el frontón, el bar, la plaza, la ludoteca, ¿no? Las calles, el campo. Sí. Que no están mal esos lugares. Están genial. Nosotras, por ejemplo, ensayamos o en casas o en el río o donde haga falta. Sí, las casas, sí. O sea, que hay algo muy potente en eso que ocurre, que el teatro ocurra en la plaza del pueblo, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado en Pueblerinas el encuentro, que estaban haciendo la obra de teatro en el frontón y de repente en medio de la actuación pasó un tractor y hubo que mover a la gente para que el tractor pasara. Y eso, eso ocurre y ya está, o sea... Pero sí que es verdad que hay algo que se pierde también cuando no tienes los recursos mínimos para poder crear. Bueno, vosotras, por ejemplo, Asun, es que tenéis un espacio increíble. Pero... ¿Desde hace mucho tiempo?
Pues desde el año 58. Ese cine. Entonces, ese Guau. cine se hizo por, diríamos, por parte de todos los del pueblo, ¿eh? Y lo promovió un sacerdote que venía de Estella, uno de los armañanzas, que era muy dinámico, y llamó a todos los cabezas entonces de familia, y entre todos, pero también dirigidos por unos carpinteros que eran muy habilidosos, hicieron el cine, todo en madera, todo, ¿eh? Y eso, entonces hubo un tiempo en que se cerró el cine y estuvo un poco al albur de las cuadrillas que venían de fiestas y dormían allá y de mala manera, y hasta que la asociación decidimos rehabilitarlo, y hemos gastado muchísimo en el escenario nuevo, en poner calefacción nueva, y ahora se va, Gobierno de Navarra da una cantidad importante para remodelarlo. Ay, qué bien. Entonces se va a hacer hasta el año 28, hay un proyecto de remodelación, que esperemos que no toquen el aspecto antiguo que tiene, ¿eh? Claro, las asientos porque hemos de conservado madera. la misma pintura, la madera sin lijar, excepto el techo, que es tipo a este, lo demás conserva todo lo original. Podemos decir a la gente también que si quiere saber más del cine Acedo puede ver un documental Puede, muy eso. chulo que habéis hecho, que ha hecho nuestra compañera Sandra. Y eso sí que sería conveniente decir al Gobierno de Navarra que, así como las ciudades tienen su centro cultural, Sí. también los valles podrían tener un centro cultural, igual no como el Baluarte, pero sí un centro donde se reúnan para teatro, música, etcétera, que no sea ni el bar, ni la Claro. iglesia, ni las calles, sino un local para que haya uno de usos múltiples, donde se pueda hacer una exposición, donde haya música, donde haya una exhibición, un Sí. proyector, pero eso no cuesta mucho. No, hay que Y para un espacio como amplio, ¿no? claro, Para todas y las para cosas. cada valle que haya un centro cultural. Sí. Claro, no tipo Lodosa, pero sí tipo, pero que tenga. Sí. Nosotros ¿no? que estuvimos en Navidades con Ainhoa haciendo una pequeña pieza del otro que sí. hicimos, pues ahí nos íbamos a la ludoteca. ludoteca, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que decíamos, claro, cuando Hombre. vayamos a hacerlo grande, que necesitas la iluminación, la oscuridad, o sea, a ver, claro, y decimos, ¿dónde luego haremos, no? Cuando vayamos construyendo y ya necesites otra infraestructura, Es ¿dónde que- aquí qué hay? Y decíamos, Es que hay que pedirlo. No hay nada. Claro, y que luego, o sea, eso dices, pues una residencia artística, ¿dónde vas? Pues a la ciudad, ¿no? Porque no hay, Claro. o sea, como, y No. si otra vez gastándote dinero de las subvenciones que no te están dando, ¿no? O sea, Claro, como que sí. que si hubiera un espacio más dirigido como a la cultura, ya sea para exposiciones, para, bueno, pues como lo que han hecho en De Jerry, en el Ostatu, ¿no? Que tienes un espacio diáfano que se puede usar para un montón de actividades, que te sirve para charlas, para actividades, pero que esté como disponibilidad de la propia gente del pueblo que pueda usarlo para, pues, eso, y que tenga unas condiciones mínimas, pues, para iluminación, para sonido, para, o sea, como unas para todo eso. mínimas. Claro, sí. La falta de infraestructura pues también hace que no vayas a los pueblos. ¿no? Claro, Y dices, claro. Y a los pueblos a veces es una apuesta muy grande, pero igual tienes que modificar la obra. Yo hablo sin saber que no soy aquí, no soy ni artista ni directora de teatro, pero me imagino que claro, que hace que tú necesites unas condiciones Sí, materiales sí, concretas, ¿no? Para desarrollar una obra, para... Yo qué sé, Claro, ¿no? y esto se vincula también con el tema del consumo cultural, ¿sabes? Porque al final los conciertos, el cine, las exposiciones, todo esto se concentra principalmente en las ciudades. Entonces, de repente, los pueblos se quedan vacíos de estas opciones de consumo cultural, excepto en las fiestas patronales. Ya, claro. claro, todo. Ahí es Total. donde se dirige todo el dinero de cultura en muchos esos aspectos. Yo luego ¿Ibas a quería hablar? decir lo de que Sí. estábamos hablando desde la estructura. A mí, por ejemplo, aparte del tema de arte, también soy artesana. Y para mí es muy gracioso lo de la estructura. Por ejemplo, yo tengo mi taller y tal, pero para mí el propio pueblo y el entorno, para mí es una estructura, porque, por ejemplo, que cojo mucho material de ahí, yo cojo cosas de la naturaleza. Entonces pienso que, mira, la gente que querría hacer esto en una ciudad tiene que ir a comprárselo Total. a una tienda. Pero también el pueblo nos da esa estructura. Digo, mi tienda es salir andando de mi casa, irme al río, irme al monte, ¿no? Y ahí tengo, porque uso ¿no? maderas, plantas, tal. Sí. Entonces, eso también tiene el lado, depende, ¿no? Pues artistas que hay, también aquí hay por aquí, hay algunos escultores también que son muy buenos y así. Sí, como que la materia prima... depende Claro, la de cualquiera. prerrogativa es muy, ¿no? Para la gente que hace arte en ciudades, tiene que ir a buscarlo. Sí, sí, Total. total. Sí, y luego también hay muchos recursos que no conocemos. Por ejemplo, ayer fui a ver unas exalumnas mías que viven en Orcoyen y cantan en el Orfeón. ¿eh? Ah.
Entonces, como hacemos este año las 40 jornadas culturales, 40 años que llevamos haciendo estas jornadas desde el 20 de diciembre al 10 de enero, pues el otro día, pensando mientras me dormía, digo, toma, ¿por qué voy a pedirle al Orfeón Pamplonés que venga? Claro. Porque es un pueblo que ha hecho música, que tenemos el coro, que apreciamos la música y tal. Y entonces ayer le dije a una de las del Orfeón, le digo, oye, ¿podría venir? Sí, me dice, además con esa efeméride, claro, dice, hay una asignación, o sea, el Orfeón recibe un dinero de Gobierno de Navarra, efectivamente, para el director Igor Ijurra y para los movimientos que hacen. Entonces dijo, pero tienen como contraprestación, el Orfeón tiene que ir a pueblos para expandir la cultura. Mira, Pues esto, a ver, no se sabe, lo ¿no? que Esto. pasa es que lo que no pueden hacer es venir los 100 y pico, sino que vendrá pues claro, y dijo, tenéis que pagar el bus y el lunch que les hagáis. Claro. Y digo, pues estupendo. Dice, Sí, pero sí. con ese motivo, 40 jornadas culturales, Ya. pues es esencial. Claro. O sea, y eso vosotros porque estáis con la asociación sociocultural, Claro, ¿no? Muchas veces claro. que la cultura o la gestionan las asociaciones o eso, lo que hemos dicho Claro. de las fiestas patronales Claro. a través de los concejos, ¿sí, no? O sea, Sí, menos pero mal hay que salir de Sí, de las fiestas patronales. Sí, Creo sí. que hay que expandir la cultura Claro. a lo largo del año recurriendo a todo lo posible. Claro. Porque cuanto más se reúne la gente, más se conoce, más se aprecia, más comunidad se hace y más convivencia. En los pueblos Totalmente. dispersos como esta zona nuestra Sí. es clave juntarse, conocerse y interrelacionarse mucho. Entonces, Claro, pero en muchos sitios que no hay asociaciones, no hay nadie que movilice al final Claro, el concejo, como claro, asume eso y claro. el único punto de espacio de ocio realmente es como las fiestas, ¿no? Y es un espacio en el que sí, llega música, llegan propuestas, se celebra y todo, pero es realmente, o sea, el concejo el que decide y bueno, pues, o sea, es más como desde la parte del ocio, ¿no? Y del... Pero de ahí la importancia de asociarse. Claro, claro, Es claro. clave Sí, sí. hacer. Por ejemplo, alguien de aquí me preguntó, de Eraul y así, me preguntaron, ¿cómo habéis hecho la asociación? Digo, pues mira, yo os vamos a dar los estatutos, pero asociaros. Si Sí. queréis algo, asociaros. Sí, Entonces, sí. bueno, y muchos pueblos me han ido pidiendo y yo creo que es clave asociarse. Sí. Porque asociándote tú puedes solicitar recurso, puedes solicitar algo, porque el concejo, pues eso, es lo que decía el otro día, pues es la subvención de qué de cultura. Adiós. Sí, 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 ¿eh? sí, sí. O pides, por ejemplo, haces un convenio para que te ayuden el ayuntamiento y te da 100 euros o 200 ya. y dices, pues no pido más, porque Sí. 200 euros es que No no hay haces actividad, nada. no hay No, no. actividad que te cueste menos de 500 a 1000 euros. Entonces, te dan 200, es una vergüenza. ¿eh? Ya. Porque también reciben para cultura en los concejos Sí. y ayuntamientos. Pero ¿dónde está el valor de la cultura? En las fiestas. No, Claro, y la con las fiesta es una fiestas, parte, eso es. pero luego está Sí. la cultura. Sí, 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 totalmente, pero, o sea, como que la realidad también es que pasa, o sea, Sí. ¿no? Y que en las fiestas a veces, pues bueno, también es ese... Se puede en al ese- albur de eso, se puede traer. Y que es el momento en el que los Sí, pueblos sí. pues traen música, traen Sí. conciertos, ¿no? De repente pues se vuelve Sí. un espacio de cultura colectiva, ¿no? Que también pues también ocupan las calles, ¿no? No hay teatro, no hay chosnas tampoco, no hay gasteche muchas veces, ¿no? Sí. No. Entonces, pues eso, tenemos ahí un espacio de ocio y ¿qué pasa también en estos espacios? Porque siempre es lo mismo, en realidad, ¿no? Muchas veces, o sea, al final, no hay porque no haya mala voluntad necesariamente, sino porque, pues, al final el innovar en unas fiestas de patronales, por ejemplo, es bastante difícil. Sí, o sea, sí, como que sí. el criterio suele ser más el consenso, en plan lo que le gusta a todo el mundo, que no ofenda a nadie. Bueno, pues desde aquí pues reivindicar la cultura durante todo el año, no solo en las fiestas de los pueblos, ¿no? También revisar en las fiestas de los pueblos pues quién se sube al escenario, quién tiene el protagonismo, repensar, ¿no? La visibilidad de las identidades disidentes, de las mujeres encima de los escenarios, reivindicar también que las fiestas de los pueblos es hacer la comida, limpiar al día siguiente, eso también pertenece, ¿no? a las fiestas de los pueblos y no lo podemos perder de vista, sí, ¿no? Sí. Como que sea un poco más diverso todo, o sea, como que durante el año podemos hacer muchas cosas, pero las fiestas también son espacios para, bueno, que se puede innovar un poco y que no necesariamente tenemos que hacer siempre lo mismo, ¿no? Eso es.
¿Queréis añadir algo más? ¿Creéis que...? Sí, como que de se vuestro trabajo, el trabajo que hacéis, no sé. Bueno, pues nosotros ahora vamos a estar con el tema de este proyecto que es Cultureando, pues, y progresando, mejoramos y ganamos en altura, algo así. Abarca lo que hemos estado diciendo, el teatro, el documental, expandirlo, pero sobre todo para que la gente se anime a grabar y a recoger las memorias y tradiciones de sus pueblos y raíces, ¿no? Y que hagan comunidad. Son 40 años que llevamos. Ya, sí, que hay que celebrarlo. Entonces, a lo grande. yo creo que por eso digo, el asociacionismo es clave, que se instaure en estos pueblos con 2 o 3 personas, luego 5, luego 8, pero que vaya generando equipo. Eso es. ¿Quieres decir ahora algo después? Bueno, yo decir que da igual el entorno que estemos, que sea un entorno rural, que no tengamos recursos, da igual. Que si tenemos algo para contar, sea el formato que sea un libro, sea música, sea teatro, sea escultura, me da igual que tiremos para adelante. Aunque no tengamos recursos, que muchas veces de la nada se crea, y que lo que tenemos que contar da igual, que no nos hagamos pequeñas, ¿no? Que muchas veces pasa eso, ¿no? No tenemos recursos, no tenemos infraestructuras, tener un pueblo, venga, adelante, ya lo vamos a sacar. Y que todas esas mujeres, si nos están escuchando, que están pensando, es que yo qué voy a hacer aquí, que nadie va, da igual, no pienses, tira para adelante, ¿no? hazlo. Muy bien, buen resumen. Ya no hay esperanza al salir a la calle, porque ya no encuentras a nadie en el baile. Ya no hay esperanza al salir a la calle. Mira que solito se ha quedado el aire para respirarlo. Ya no queda aire, ya no queda aire, ya no queda aire. Mira que solito se ha quedado el aire. Llega la sección de recomendaciones, es esa sección en la que recomendamos justamente productos culturales, un libro, un teatro, una canción, algo relacionado con la ruralidad, ¿no? con la creación en los pueblos. ¿Quieres recomendar algo? No sé si alguien quiere empezar. Bueno, yo voy a recomendar... Carla. Yo sí. Voy a recomendar el trabajo de Estefanía de Paz, Asín, que no sé si la conocéis. Sí. Es una artista multidisciplinar, Buenísima, con una formación buenísima. en circo, teatro, danza, y bueno, muchas cosas. También promotora, cantante, actriz, bueno, es una bestia. Sí, ¿verdad? Y bueno, creativa. eso es. Y me gustaría recomendar concretamente sus 2 últimas obras, o bueno, de las últimas que he podido ver, que es la de Olvido Flores y La Reina de Larga, que las 2 tienen como un componente de memoria histórica, ¿no? De recuperar la memoria pues de... Una es de un circo en Lodosa, de hecho, en el pueblo de Cris, ¿no? En julio de 1936, que bueno, sucedieron unos acontecimientos, algunos fueron fusilados, el resto fueron obligados a entretener a la tropa, bueno, como ella cuenta en Olvido Flores esto, y también en La Reina de Larga, que habla sobre las funambulistas, especialmente de Remigia Echarren, La Reina de Larga, y bueno, como que está muy guay el trabajo que hace de recuperación de memoria y de llevarlo al teatro a través de, sobre todo, objetos y... Interesante. ¿Y tú, Cris? Yo voy a recomendar un libro que se llama Paisaje Nacional. El autor es Millanes Rivas. Me ha encantado, me ha gustado mucho porque cuenta, bueno, por la historia que cuenta, por los personajes, por la experiencia de los personajes, porque problematiza el rural, integra muchas cuestiones más allá de contar una historia. Hay historias LGTBIQA+, está escrito en femenino genérico, que me ha parecido una cosa que no me esperaba, bastante rompedora, ¿no? Que a veces en el hablar... ¿no? Pero está escrito en femenino genérico, no en palabras genéricas, ¿no? Eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Dice la contraportada, en el Álamo, un antiguo pueblo de colonización de los que el franquismo inventó para desarrollar su política agraria, se ha asentado un grupo de ocupas. Allí se encuentra el narrador de esta novela cuando se le presenta la aparición. Un viaje de vuelta al lugar del que se fueron sus antepasados para recuperar, como los arqueólogos, en la tierra la historia familiar. Esa es mi recomendación muy bien. Paisaje Nacional. Y bueno, también, ya que es el 9º podcast, el penúltimo de la primera temporada, también, y como esto va a salir en junio, también queríamos
Invitaros a todas al encuentro de Pueblerinas, que es el 17-18 de julio, donde haremos un cierre de todo este año de actividades que hemos tenido, tanto con la proyección de los cortometrajes de Pueblerinas en Acción como el último podcast de Pueblerinas en la Onda y el encuentro donde habrá conciertos, habrá talleres y demás. Entonces, pues, síguenos en nuestras redes sociales para tener toda la información y también os podéis mandar recomendaciones, como siempre. Y sí que queremos explicitar, porque nos estáis contando muchísimas cosas fuera de las redes sociales y era una cosa que queríamos visibilizar, ¿no? Porque nos está encantando que nos paréis por los pueblos y que nos digáis que a raíz del podcast pues estáis teniendo conversaciones con vuestras madres, que os habéis leído tal libro y que nos lo recomendáis, ¿no? Como que nosotros aquí hacemos como una recogida. Una recogida y decimos expansión. recomendadnos, no sé qué. Y queríamos visibilizar que esto está pasando también fuera de las redes sociales, ¿no? Que me parece una cosa preciosa. Sí. Pues eso, Y ¿no? muy de pueblo. Y muy de Muy pueblo. de pueblo y que el podcast está convirtiendo como en una excusa para hablar de cómo nos atraviesa la ruralidad y eso pues está siendo guapísimo, la verdad. Y que nos habéis muchas propuesto, gracias desde sí, aquí. y que nos habéis propuesto temas muy interesantes que tenemos que traer aquí porque Totalmente. realmente son como temas que darían para muchos melones y lo que nos gustan los melones en este podcast, pues... Hay un libro, y no sé, quisiera hacer una alusión al campo, ya que es importante para nuestra zona, ¿no? Hay una carta que escribió el presidente de Zambia que se llama Carta a mis hijos, en la que pide que sus hijos y las de toda la gente que pasen por ser pequeños agricultores. Me encantó ese libro. El tema es que no recuerdo el autor, pero es el presidente de Zambia. Vale. Carta a mis hijos. Lo buscaremos. Y es un ensalzamiento del campo, de los valores que tienen los labradores, la gente que se queda en los campos, en los pueblos, y los valores que eso conlleva. La paciencia, aceptar las inclemencias del tiempo, convivir con todas las personas del pueblo, sean de la ideología que sea de lo que sea, y los valores que tiene la persona que cultiva el campo. Entonces, y dice cómo sería fundamental y que el mundo sería de otra manera. Pues seguro Pero que sí. todos pasar por cultivar un poco, una lechuga o lo que fuere. Nos lo apuntamos. Sí, carta a mis hijos. Carta a mis hijos. Punkis, raperas y raveras, no somos lo que tú quieras. Hippies, modernas o bolleras, no somos lo que se espera. Habitamos las aldeas de Urbasa y Loquizaldea. Y tu cazador, manipulador, ¿qué cuento te has tragado? Bueno, toca despedir el programa de hoy. Asun, María, un lujo teneros aquí. Igualmente. Villasker equipo, sin vosotras esto no sería posible. Villasker, Sandra, Olaya, Karma, Rak, Edur y toda la gente que sostiene este proyecto, ¿no? Que está ahí en el sostén. Gracias, Cris. Gracias, Carla. Esto es Pueblerinas en la Onda. Un video podcast sobre feminismos y ruralidad. Aquí termina el 9º capítulo en junio de 2026. Cada mes, a mediados de mes, vuelven tus pueblerinas de confianza. Con las botas llenas de barro, Y la cabeza llena de ideas. síguenos la pista. Compártelo con tu vecina. Y habla con tu prima pueblerina. Villasker eta horrengo arte. Vale, ya. Emakumeak